Salvación solo por la fe. El libro de Romanos. Lección 1. El apóstol Pablo en Roma. El propósito de la lección de esta semana es que la salvación no es una idea divina de último momento. La lección la dividiremos en 3 partes. Primera, introducción. Segunda, propósito e influencia de la epístola. Y tercera, un vistazo general. Frecuencia cristiana. La salvación no es una improvisación que se volvió necesaria después de un giro inesperado de los acontecimientos después del surgimiento del pecado, sino que surge de un plan divino para la redención del hombre formulado antes de la fundación del mundo y arraigado en el eterno amor de Dios por la humanidad. Este plan abarca la eternidad pasada, el presente histórico y la eternidad futura. En el centro de este plan están el sufrimiento y la muerte de Jesús, que no fueron accidentes de la historia ni productos de una simple decisión humana, sino que tienen su base misma en el propósito redentor de Dios. Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Iniciemos con la primera parte, introducción. La carta del apóstol Pablo a los Romanos ocupa un lugar singular en el canon de las Sagradas Escrituras. No existe otro libro que tenga una influencia mayor en el desarrollo de la fe cristiana a lo largo de la historia de la Iglesia que esta carta excepcional. Lo que hace a Romanos único entre los 66 libros de la Biblia es la forma sistemática y organizada en la que se desarrolla la doctrina de la salvación. Siendo que el apóstol nunca había estado en la iglesia de Roma, la carta no tiene como propósito principal discutir problemas específicos como lo hace en la carta a los Gálatas o a los Corintios. Es por eso que encontramos en ella la presentación serena, lógica y bien pensada del Evangelio. Esta es la razón por la que se ha convertido en el libro favorito de la Biblia para tantos cristianos. Martín Lutero creía que esta carta contenía el Evangelio más puro y que bien valía la pena memorizarla. Difícilmente se puede pensar en otro documento que haya sido estudiado y escudriñado con mayor detención en los últimos 2000 años que la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Si bien es cierto que toda la Biblia es la palabra de Dios, no todos sus libros tienen el mismo propósito. Varios de los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, se centran en la historia del pueblo de Israel. Contienen promesas y profecías que apuntan hacia la venida del Mesías, lo cual pone las bases para lo que encontraremos en el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo sería totalmente incomprensible, carecería de todo fundamento. En los libros del Nuevo Testamento encontramos propósitos muy diversos. Los evangelios se concentran en la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús. Sus autores escriben en calidad de testigos. Ellos habían estado con Jesús. Las palabras de Pedro y Juan, en un momento de apremio ante el Concilio de Jerusalén, resumen muy bien la misión de los apóstoles. Juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Hechos 4, 19 y 20. Esta es la razón por la cual, cuando queremos estudiar la Biblia y las enseñanzas del Señor Jesús, vamos en primer lugar a los evangelios, porque ellos contienen la mejor información que se puede encontrar acerca de Él. Pero esto no es todo. El Nuevo Testamento contiene además historia, profecía y cartas dirigidas a ciertas iglesias en particular, atendiendo problemas locales. La misión del Señor Jesús no fue primeramente la de explicar o desarrollar todos los detalles teológicos de su misión. Él vino a redimir a una humanidad perdida, a pagar una deuda que había contraído el hombre, y según sus propias palabras, la esencia de su misión fue dar su vida en rescate por muchos. Bien lo expresó un autor cristiano cuando dijo: Jesús vino no tanto para proclamar un mensaje, sino para que hubiera un mensaje para proclamar.
Jesús es el mensaje, Él es el Evangelio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. El apóstol Pablo, por otro lado, fue llamado en forma singular para una tarea muy especial. Él no fue un testigo presencial del ministerio terrenal de Cristo, como lo fueron los otros apóstoles, por lo que difícilmente podríamos esperar que él hubiera escrito una biografía de Jesús. Pero así como los discípulos fueron llamados en forma personal por el Señor Jesucristo, algunos junto al lago, otros en la oficina donde trabajaban, Pablo también fue llamado en forma directa por el Señor cuando cierto día se dirigía a la ciudad de Damasco. El llamado de Pablo constituye la última aparición personal de Jesús aquí en la tierra que registran las Escrituras. El apóstol fue llamado no para escribir un evangelio, sino para explicarlo, para darle contenido teológico a la obra redentora de Cristo. ¿Por qué fue escogido Pablo? Sin duda porque estaba intelectualmente preparado para una tarea tal. Era un hombre muy culto, había estudiado a los pies de los mejores maestros de su tiempo, fue instruido a los pies de Gamaliel. Era además un hombre íntegro, de fuertes convicciones, lleno de celo, aunque lamentablemente su celo había estado mal enfocado por mucho tiempo. Pero Dios podía muy bien usarlo en su obra si Pablo decidía responder al llamado. Cuando Ananías protestó ante el pedido de Dios de que fuera a visitar al terrible perseguidor, el Señor le dijo: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles». Hechos 19:15. Hay quienes piensan que de no haber aparecido Pablo para guiar el pensamiento teológico de la naciente iglesia, el cristianismo hubiera seguido siendo posiblemente una secta judía. No fue fácil aún para los mismos discípulos desligarse de algunas tradiciones e interpretaciones judías de la Escritura. Cuando decimos que Pablo fue llamado para explicar el Evangelio y para darle contenido teológico, no estamos sugiriendo con ello que los otros libros del Nuevo Testamento no contienen teología. Por supuesto que la contienen, pero su propósito fundamental no es desarrollar una teología sistemática. Aún las otras epístolas del apóstol San Pablo, por haber sido dirigidas en su mayoría a iglesias específicas para tratar situaciones problemáticas locales, tienen un enfoque diferente. La epístola a los Romanos, como ya se dijo, desarrolla en forma sistemática las profundas implicaciones teológicas de la obra redentora de Cristo. Continuemos con la segunda parte, propósito e influencia de la epístola. El apóstol escribió la epístola alrededor del año 58 de la era cristiana, unos 27 años después de la muerte de Cristo. La carta fue escrita desde Corinto, donde pasó un periodo de 3 meses. Estaba planeando realizar un viaje hacia el este, a Jerusalén, con propósitos filantrópicos, y quiso enviar la carta a la iglesia de Roma antes de partir en su misión. Si bien él no conocía esa iglesia, no había visitado Roma todavía, no por eso debemos asumir que ignoraba totalmente lo que estaba sucediendo ahí. No tenemos información en cuanto al comienzo de la iglesia en la capital del Imperio Romano. Una posibilidad es que haya sido iniciada por los peregrinos que regresaron de Jerusalén después del Pentecostés, ya que sabemos que en esa ocasión se encontraban en Jerusalén ciudadanos romanos, tanto judíos como prosélitos. Es evidente que la iglesia en Roma estaba formada por judíos y gentiles, posiblemente por una mayoría gentil, como parecería sugerir la carta. Pablo tenía planes de visitar la iglesia de Roma, de paso en su anticipado viaje a España, con la intención de hacer esa iglesia el centro de operaciones en su nueva proyección misionera. Aunque Pablo no había estado en Roma, indudablemente habían llegado a la capital del imperio noticias de sus labores misioneras en el Asia Menor. Las noticias, aunque en forma más lenta que hoy, también corrían en el primer siglo. Pablo había encontrado una acerba oposición de parte de los judíos en Jerusalén, porque sentían que su enseñanza estaba desmoronando sus tradiciones. Es de suponer que rumores de esta situación también habían llegado a Roma. Por esta razón, decide enviar de antemano una exposición clara, detallada del Evangelio que predicaba, a manera de aclarar posibles malentendidos y preparar el camino para su próxima llegada. Romanos 1, 1 y 2. Pablo,
siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. El comenzar la carta citando las Escrituras evidencia que el apóstol quería que los hermanos en Roma comprendiesen que su Evangelio no era una novedad, algo de creación reciente, sino más bien lo que los profetas ya habían anunciado muchos siglos antes. Su autoridad eran las Escrituras. Lo que él enseñaba no era ningún tipo de nueva teología. Si parecería novedoso para algunos, era porque conocían mejor las tradiciones de los ancianos que las mismas Escrituras. Más que ningún otro libro, esta carta ha jugado un papel decisivo en todos los grandes movimientos de reforma que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. La reforma del siglo XVI se inició en realidad cuando Lutero llegó a comprender el significado de la expresión la justicia de Dios, que se encuentra en esta carta. Lutero dice que cuando logró entender el significado de esta expresión, Romanos 1:17, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces todas las sombras de duda y desconfianza se desvanecieron y le pareció que estaba entrando por las puertas abiertas del paraíso. Para Lutero, la epístola a los romanos llegó a ser la principal parte del Nuevo Testamento, la que contenía la presentación más clara del Evangelio. Finalicemos con la tercera parte, un vistazo general. No cabe duda que antes de escribir la carta el apóstol la bosquejó cuidadosamente, ya que de principio a fin exhibe una progresión y una lógica asombrosa. Se puede dividir la carta en 8 secciones. Primera, introducción y saludo, capítulo 1 del 1 al 15. A diferencia de las cartas de aquel tiempo, Pablo aprovecha la oportunidad para anunciar su propósito y les dice que les escribe acerca del Evangelio que se encuentra en las Escrituras y que es acerca del Señor Jesucristo. Segunda, el tema en una cápsula, capítulo 1, versículos 16 y 17. Estos versículos contienen en forma de resumen bien apretado lo que va a ser el tema de la carta. El Evangelio revela la justicia de Dios. Este tema, la justicia de Dios, es el tema que corre como una hebra de oro a través de los 16 capítulos de la epístola. Tercera, un análisis de la depravación humana, capítulos 1:18 al 3:20. Antes de presentar las buenas nuevas de salvación, dedica una extensa sección para analizar la situación desesperada del hombre. No hay justo, todo el mundo es culpable delante de Dios. Cuarta, la provisión divina para la necesidad humana, capítulo 3, versículo 21 al 5:21. Cristo ha provisto la justicia que el hombre necesita. La cruz resume el problema de la justicia de Dios y de la injusticia del hombre. Quinta, alcances mayores de la salvación, capítulo 6:1 al 8:39. El apóstol muestra aquí que el Evangelio no solo ofrece la respuesta para el problema de la culpa y la condenación en la cual se encuentra el hombre, es además el poder de Dios para elevarlo de las profundidades de la degradación y renovarlo otra vez conforme a la imagen divina. Sexta, Israel y el Evangelio, capítulo 9:1 al 11:36. Israel, ¿es su pueblo todavía o ha sido rechazado definitivamente? ¿Tiene Israel todavía un lugar en los propósitos de Dios de este lado de la cruz? ¿Por qué fracasó Israel? Séptima, capítulo 12:1 al 15:33, ética cristiana. El apóstol hace claro cómo debe vivir quien ha aceptado la gracia de Dios. La ética sigue a la teología. Primera de Juan 2:6, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Octava, conclusión, capítulo 16 del 1 al 27. El apóstol se despide enviando saludos a una larga lista de personas. Decidamos hoy estudiar detenidamente durante este trimestre el libro de Romanos, la obra maestra del apóstol San Pablo y un tesoro de valor inestimable para nosotros como iglesia cristiana. Y decir como el apóstol San Pablo, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído,
y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.